Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura contemporánea. También imparto la asignatura de historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 29 de este paper, que se titula El teatro religioso y evangelizador. Vamos a conocer los orígenes del teatro religioso y evangelizador dentro del contexto americano. Para ello, nos pondremos en situación definiendo algunos de los conceptos básicos que tienen que ver con la religión y su papel en la sociedad de la época de la colonización. Más adelante, daremos las razones por las cuales las primeras muestras de teatro en Hispanoamérica fueron de carácter evangelizador y religioso, señalando los rasgos de dicho teatro dirigido a un público indígena con grandes diferencias culturales respecto a las españolas de la época. Vamos a empezar por el primer apartado de este módulo, que se titula El Evangelio y su modo de transmisión. El Evangelio relata las enseñanzas de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, y el cristianismo es la religión monoteísta basada en las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, es dicha religión el vehículo para transmitir el Evangelio a la sociedad. Asimismo, se usa la palabra iglesia para designar, aparte del edificio destinado al culto religioso público al cristianismo, aquello que los cristianos han definido a lo largo de su historia como toda la comunidad universal de los creyentes. En los inicios del cristianismo, las asambleas de cristianos se celebraban en las casas particulares, generalmente de nobles, hasta la construcción de las iglesias, que dio paso a una nueva forma de reunión de los fieles evangelizados. La liturgia o ceremonia religiosa era oficiada por el diácono, que era la persona señalada por el obispo para administrar la misa y los santos sacramentos. Se iniciaba con la bienvenida, que la paz sea con vosotros, para continuar con el rezo de las letanías, que el pueblo contestaba a coro. Seguían dos oraciones breves, diversas lecturas, canto de un salmo y rezo, comentario del Evangelio, rezo de varias oraciones, confesión pública de pecados, Eucaristía, oración en acción de gracias, bendición episcopal a los fieles y la fórmula de despedida que aún subsiste. Id, la misa ha terminado. Es importante tener una conciencia profunda del significado de la religión, puesto que era, en concreto la católica, condicionará el desarrollo del colonialismo en Hispanoamérica. El filósofo español Santiago González Noriega, en su prólogo de Las formas elementales de la vida religiosa, de Émile Durkheim, proyecta de la forma siguiente la interpretación que da Durkheim al significado y consecuencia social de la religión. Esta dualidad de lo sagrado es homóloga a la de la moral, respeto y amor, deber y bien. Ambas dualidades no son más que concreciones de esta dualidad fundamental de la solidaridad a que antes hacía referencia. Pero además la religión muestra de manera también más nítida cuál es la articulación que se da entre estos dos elementos. ¿Es el bien el fundamento del deber o el deber el fundamento del bien? La religión muestra que no existe un antagonismo entre ambas dimensiones, pero muestra algo más, que existe una relación de jerarquía. En concreto, que solo la existencia de metas sociales compartidas permite asegurar la existencia pacífica de normas reguladoras de la conducta humana. Y concluye González Noriega añadiendo lo siguiente: Durkheim interpreta la religión como un símbolo de la sociedad misma. En el temor que nos inspira lo sagrado se expresa nuestra dependencia de la sociedad de forma simbólica. Así, el mismo concepto de Dios solo es, en realidad, una forma de culto a la sociedad. Sirvan las citas anteriores para concebir la razón fundamental de las acciones colonizadoras,
concretamente las que tuvieron lugar en América después de su descubrimiento en el año 1492, que se titula Los orígenes del catolicismo. En el año 380, el emperador Teodosio ordenó a todos los pueblos del Imperio Romano la adhesión al cristianismo católico. A partir de ahora, la única religión del imperio. El catolicismo nació como religión, basándose en los valores del cristianismo, adaptándolos a las creencias politeístas de la época del Imperio Romano, para así facilitar la evangelización de la comunidad pagana. Los principios morales del Evangelio inspiraron de modo progresivo la legislación civil, dando así origen al llamado derecho romano cristiano. La división territorial de la Iglesia se implantó sobre la misma división territorial civil y así ésta se expandió de la misma manera que el imperio. De este modo, con la finalidad de promover la fe y santificar a los católicos mediante los sacramentos, la Iglesia generó acciones evangelizadoras que acompañaban a la conquista política de nuevos territorios, a la vez que hacían perdurar la fe en los pueblos ya evangelizados, que une el teatro y la religión. Antes de la conquista de América, el teatro era considerado por la Iglesia como un entretenimiento para la sociedad civil, puesto que provenía de los griegos, y en él representaban las hazañas de sus héroes y dioses. En relación a este hecho, afirmaba Tertuliano a finales del siglo II que el teatro es una escuela de deshonestidad, en la que se aprueba todo lo que se desaprueba por otra parte. Y San Agustín, en el siglo V, arrepentido de aquellos espectáculos teatrales llenos de imágenes de sus miserias y de incentivos de su fuego, concluía: no amemos los espectáculos. A pesar de ello, y a la vista de la capacidad evangelizadora demostrada durante siglos, el Papa Pío XII, en su discurso del 19 de septiembre de 1950, no dudó en calificar el teatro religioso como un apostolado de altísima importancia y de poderosa eficacia, y un teatro honesto e incluso bienhechor. Vamos a pasar a hablar ahora de los orígenes del teatro religioso. En sus inicios, la Iglesia Católica había provocado la desaparición del teatro grecorromano, pero transcurrido un determinado tiempo, el teatro hizo atisbos de aparecer de nuevo. Esta reaparición ocurrió por la misma razón que se originó el teatro en Grecia, por la necesidad de transmitir de forma entretenida para el espectador, mayormente iletrados, los mensajes religiosos. Por natural deducción, la Iglesia comprendió el valor pedagógico del teatro. Sin embargo, para proteger el carácter sagrado de la liturgia, el teatro religioso debía cumplir unas características determinadas que lo diferenciarán del teatro profano de entretenimiento. Eran obras de un acto representadas en los templos o pórticos de las iglesias y nacieron para escenificar el sacramento de la Eucaristía. Más tarde, estos actos enriquecerían sus temas con otros motivos, como parábolas evangélicas, vidas de santos, autos en honor a la Virgen María o acontecimientos bíblicos como la Santa Cena. El auto más antiguo del que se conserva testimonio es la representación de los Reyes Magos. El texto anónimo fue descubierto incompleto en el Cabildo Catedrático de Toledo y fue escrito probablemente en 1145, por lo que se deduce del tipo de escritura. Autores posteriores, como el prerrenacentista Juan de la Encina o los renacentistas del siglo de oro español Lope de Vega o Tirso de Molina o Pedro Calderón de la Barca, fueron los principales representantes de la época, y sus obras, tanto de temas religiosos como paganos, son de las más importantes de la literatura universal, que se titula El teatro evangelizador, franciscanos y jesuitas. El teatro evangelizador es una parte fundamental en la conquista española. Sin él, la comprensión y adaptación a una nueva religión hubiera presentado un proceso de mayor resistencia. Vuelto Colón a España, los reyes católicos Fernando e Isabel se apresuraron de dar cuenta del descubrimiento al Papa Alejandro VI. El Papa celebró la noticia con grandes festejos en Roma
y dio a los reyes católicos la orden siguiente, citada literalmente a continuación según el sacerdote Alberto Royo Mejía en su libro Historias de la Historia de la Iglesia. Os mandamos, en virtud de santa obediencia, que, así como prometéis y no dudamos cumpliréis, destinéis a las tierras e islas susodichas varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados para adoctrinar a los dichos indígenas y moradores en la fe católica e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda diligencia debida en los que hayáis de enviar. Fin del fragmento. Desde 1523, en la conquista de nuevos territorios americanos, se usaba el método de las encomiendas. Mediante este método, la autoridad real asignaba un responsable a cada territorio conquistado. El español titular del derecho era nombrado encomendero y recibía la encomienda con el objeto de administrar los tributos que los indígenas debían pagar a la corona, ya fuera en trabajo, en especies o más tarde en dinero. Sin embargo, el método de encomienda derivaba en muchos casos en esclavitud y abuso por parte del encomendero. Gracias a que el humanismo renacentista de la época favorecía el pensamiento crítico, la libertad y el progreso, estos comportamientos fueron denunciados por laicos y religiosos humanistas españoles, tales como Fray Antonio de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Matías de Paz o López de Palaci y Rubios. Las denuncias fueron atendidas y en 1512 se promulgaban las leyes de Burgos, donde se desarrolla y define de manera explícita el sistema laboral en las encomiendas, con sus determinados derechos y garantías. Todo ello contribuyó a la elaboración de una normativa muy precisa en la selección y envío de misioneros a las Indias. Fray Bartolomé de las Casas defendió y reconoció las instituciones y tradiciones indígenas. La primera orden religiosa que obtuvo el permiso de la corona española para embarcarse hacia la misión de evangelización de los indígenas fue la de los franciscanos, fundada por San Francisco de Asís. La historia del teatro evangelizador tiene su origen en México, en las primeras misiones de los franciscanos para difundir el Evangelio. El teatro parecía haber nacido por una carencia, la dificultad de expresión encontrada por los misioneros ante las barreras de las lenguas indígenas. Pedro de Gante o Pedro de Mura fue un religioso franciscano flamenco, uno de los primeros en llegar a Nueva España en 1523, donde permaneció casi 50 años como evangelizador y educador. La gente común estaba como animales sin razón, dice Pedro de Gante, indomables que no los podíamos traer al gremio y consagración de la Iglesia, ni a la doctrina ni al sermón, sino que huían de esto, que nunca, como tengo dicho, los pudimos atraer, sino que huían como salvajes de los frailes. Mas por la gracia de Dios empecélos a conocer y a entender sus condiciones y quilates, y como me había de haber con ellos, y es que toda su adoración a sus dioses era cantar y bailar delante de ellos. Y como yo vi que todos sus cantares eran dedicados a sus dioses, compuse metros muy solemnes sobre la ley de Dios y de la fe. Y como Dios se hizo hombre para salvar el linaje humano, y como nació de la Virgen María, quedando ella pura e sin mácula. La acompañaban Fray Juan de Ahora y Fray Juan de Tecto, pero estos dos murieron al cabo de poco tiempo, quedando Pedro de Gante entregado en la misión del estudio y conocimiento del medio indígena. A aquellos tres les siguió el grupo de 12 franciscanos, conocidos como los 12 Apóstoles de México, que llegó al puerto de Veracruz en 1524. Estos eran Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de la Coruña, Juan Suárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, García de Cisneros, Luis de Fonsalinda, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palos. El humanismo renacentista que determinaba a los franciscanos no solo se reflejó en su interés por el latín, sino en la comprensión de las culturas a partir del conocimiento de su idioma.
Además, comenzaron a aprender el idioma náhuatl para poder entregar el mensaje de la forma más cercana posible. Incluso desarrollaron la primera gramática náhuatl en 1531. Al principio realizaban montajes, muchas veces improvisados, en espacios abiertos, imitando las ceremonias de los nativos, pero más adelante pasaron a desarrollar grandes concentraciones en sus conventos e iglesias, para lo cual crearon dos elementos arquitectónicos, la capilla abierta y el atrio, con el objeto de atraer la mayor cantidad de público posible y de dar la instrucción religiosa. El teatro evangelizador en Hispanoamérica introdujo novedades en el teatro religioso ancestral, puesto que la libertad que los misioneros franciscanos dieron a los indios para elegir los elementos teatrales que se integrarían en las representaciones, hizo que los viejos cantares se sustituyeran por nuevos. Incluso se realizaban sustituciones y fusiones interreligiosas. Una de las sustituciones más importantes fue la de los dioses prehispánicos por santos católicos. Las obras de teatro franciscano en náhuatl están clasificadas en la biblioteca especializada y se considera como la primera de ellas representada en 1530 la conversión de San Pablo. La Compañía de Jesús era una orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola en 1540, con experiencia de varios años de fundación y enseñanza en colegios y universidades europeas. Llegaron a Brasil en 1549 y a México en 1572. Fundan en Nueva España y otros puntos del continente una serie de colegios a los que asisten tanto los hijos de la aristocracia del lugar, criollos o mestizos, como los indígenas, aunque por lo general aristócratas y nativos recibirán enseñanzas separadas. En el adoctrinamiento de los nativos, los jesuitas emplean un sistema similar al ideado por los franciscanos, es decir, la creación de piezas representables en lengua náhuatl y española, con un fin evangelizador. Sin embargo, con el paso del tiempo, este tipo de teatro comenzó a salir al exterior y se convirtió en un espectáculo público conmemorativo de una determinada fiesta o celebración, por lo que la lengua castellana fue sustituyendo al latín para facilitar la comunicación. En definitiva, los franciscanos idearon y perseveraron en crear las formas pedagógicas más adecuadas para la evangelización de los nativos de la Nueva España, y los jesuitas protagonizaron el avance formal de las herramientas educativas. Las fuentes históricas referidas al teatro evangelizador explican con profundidad el esfuerzo integrador y humanista de la orden franciscana para con el pueblo indígena americano, en contraposición al carácter más europeísta y formador en materias humanísticas de los jesuitas. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo sobre el teatro evangelizador. Gracias.